Hola Javier. Hola, Javier, buenas tardes. Buenas ¿Cómo les tardes, va? ¿cómo estás? ¿cómo va? Bien, bien, bien. Le mandé entrar y me olvidé de ir a buscar agua. Tengo un minuto para ir a buscar un vasito de agua. Ese. Sí, dale. Un segundo. Bueno. Bueno, vamos a arrancar primero con la presentación, que tenés 20 minutos, y después pasamos a la instancia de preguntas, que son 10 minutos más. Ahí Walter te puede avisar si te parece bien cuando falten 5 minutos y después ya cuando se cumplen los 20. Bien, bueno. Aprieto no acá. Entendido. Comparto pantalla. Cuando vos me digas, Dale. Tienen que cierro todo lo que tengo dando vueltas. Aquí. ¿Les molesta si lo dejo así? Así los puedo ver, porque si no, es lo malo que tiene Meet, no me deja ver la presentación al mismo tiempo que presento. Eso es malísimo. no hay problema. Ahí está. Y voy a despeñar esto acá, sí, les veo las caras. Bueno, mi nombre Bueno, es... ¿estás? Estoy, perdón. Bueno, está en tu tiempo. Ahí está. Bueno, mi nombre es Javier González King, soy diseñador industrial, graduado en el año 2005 de la UBA. Soy docente universitario en la carrera de diseño industrial y más puntualmente en el taller de diseño industrial desde el año 2009. Y hace un par de años además me desempeño en otra universidad privada, que es la Universidad de Itela, en la carrera de diseño, que es un poco más extraño. Mira, la realidad es que me entusiasma un poco esto un poco bastante, ¿no? El tema del federalismo y cómo se ha distribuido nuestra carrera y nuestra disciplina en otras partes del país, sobre todo en una ciudad como Rosario, que tiene como un perfil industrial histórico bastante interesante de aplicación para nuestros graduados o los graduados de la carrera de diseño industrial. La idea o la propuesta de trabajo práctico que hago tiene que ver con el diseño de un producto súper complejo como es una pieza de transporte público en un entorno urbano. La idea es que sea un trabajo integrador, por lo cual va a pertenecer o debería pertenecer al segundo cuatrimestre o al final de la cursada del nivel de diseño 3, de acuerdo también al programa que estuve chequeando. Pongo de 15 a 20 clases porque al final voy a hacer un par de observaciones que me parecen interesantes para este trabajo que habitualmente no se abordan y que podría ser como algo interesante para empezar a incorporar en la currícula de diseño de producto, diseño industrial. Lo pienso, o siempre pienso estos trabajos de este tamaño, de esta envergadura y con la cantidad de variables que tiene en equipos de alumnos, de 3 alumnos, porque es un número bastante manejable para ellos. También voy a hacer algunas observaciones al final. Podrían ser quizás 5, pero 3, en mi opinión, es el número ideal para trabajar, sobre todo cuando uno está en instancias de formación. Y algo que me parece fundamental cuando se encaran este tipo de trabajos y conociendo un poco el baile en el que se meten los estudiantes, cuando uno encara un trabajo práctico, es determinarles algunos factores, en este caso es la plataforma tecnológica, chasis, bogies y tamaño general del aparato, un poco para que no se enrosquen con la búsqueda de antecedentes y tratando de determinar cosas que en la mayor parte de las veces están determinadas en el mundo real, porque hay empresas que se especializan en eso, sino también para hacerlos ejercitar el diseñar dentro de una caja. ¿Qué objetivos tendría este trabajo práctico? Bueno, por un lado, esto del abordaje de una problemática compleja. El producto en sí mismo es complejo,
por el tamaño y por la cantidad de variables que maneja, tanto de circulación, de significación, de cuestiones funcionales, de puestos de trabajo, como así también el universo en donde está inscripto el transporte público, el entramado urbano y otras cosas que también voy a hacer mención un poco más adelante, pero que tienen que ver con entender un poco los condicionantes que no son directamente vinculados con el proyecto, pero que sí existen, como por ejemplo, no sé, cómo se determina una ruta de un colectivo o de en este caso, un tranvía, ahora voy a ampliar eso, dentro de una ciudad, ¿no? Empezar a trabajar o completar la formación en términos de pensamiento sistémico, ¿sí? Sistemas, subsistemas, piezas partes, sistema empleado, sistema producto. Creo que este tipo de productos cubren todas y absolutamente esas variables. Entonces, nada, es una buena práctica integradora de esos conceptos. Como es un producto complejo y con un montón de sistemas, es también una buena práctica para empezar a pensar el pensamiento o establecer un planeamiento estratégico para el desarrollo del producto. Hay una componente semántica en esto, espero o esperaría que los estudiantes lleguen a este trabajo práctico ya habiendo ejercitado eso puntualmente y en donde los conceptos de semántica de producto los puedan volcar un poco menos exageradamente, diría yo, porque también tiene que ver con cómo llevaría un proyecto de semántica. Elegí pero un proyecto de semántica lo haría exclusivamente de semántica y no ninguna otra variable. En este caso, creería que es una variable más del proyecto, tiene un pequeño contenido semántico y el eje puesto en lo que es la experiencia de usuario, ¿sí? Sobre todo. Como les decía, hace un par de años me crucé con un tuit que contaba en un extracto de una revista francesa que contaba que a los franceses les sorprendía en la década del 30 que Buenos Aires tenía más tranvías que París y que podías tomarte un tranvía para ir al baño. Desde ese entonces estoy y siempre me han gustado los productos ferroviarios, vamos a decir. El tranvía creo que es un elemento que debería empezar a volver a las ciudades. Creo que allá en Rosario, si mal no recuerdo, tienen todavía algún dejo de tranvía con los troles. Y me parecería como maravilloso eso. Y también me parece que en ese sentido lo que hagamos desde las aulas podría llegar a poner en discusión algunas cuestiones de vuelta. Particularmente también creo que tiene una carga semántica que puede ser interesante para tomar desde lo histórico del producto y el significado que tiene para cada ciudad, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, la que elijamos de Mendoza, de nuestro país, tiene sus diferencias y sus particularidades y creo que sería también algo interesante para abordar. Y como les decía, la plataforma tecnológica la doy, o la daría. Este es la caja que conforma un Siemens Sabenio que utilizamos hace un par de años para hacer este trabajo. Más que nada por eso, para que no se enrosquen en encontrar un bogie, o el bogie es el conjunto de ruedas que está debajo del coso, del tranvía, o determinar las medidas, ¿no? Que, bueno, necesito más espacio para silla de ruedas y nada, lo voy a hacer 2 metros más largo. No, la plataforma es esta y tenés que moverte dentro de esas variables y ese es el ejercicio, ¿no? También moverse dentro de esas variables. Según, insisto, de estas 5 clases, 6 clases que se pueden agregar, podrían o no incluirse el puesto de trabajo, por lo menos a nivel de propuesta. El puesto de trabajo, hablo de la cabina de conducción del tranvía. Es un trabajo práctico en sí mismo la cabina de conducción, por eso aparece, no se ve nada ahí, pero me aparece una pequeña línea punteada en donde de ahí para adelante o hacia las puntas no se diseñaría porque es realmente complejo, salvo que nos metamos en una cuestión de mera propuesta
formal y sin mayor detalle. Trabajo práctico estaría dividido en 4 etapas, 3 principales y una final de presentación. En el área o en la etapa de análisis, lo que buscaríamos es que los estudiantes obviamente releven antecedentes e historia en nuestro país y referentes mundiales de este tipo de productos, que entiendan el sistema de transporte público en general, puesto que no hay referentes directos en nuestro país de este tipo y quizás tengan que encontrar cuál es el referente más parecido que haya para poder analizar cuestiones vinculadas a los usuarios, que haya un entendimiento del entorno, insisto, no solamente en cuestiones físicas y concretas del espacio público, de lo urbanístico, sino también, ¿por qué no?, de cuestiones políticas vinculadas a la gestión del transporte público, que a veces generan condicionantes fuertes en los proyectos, que releven el comportamiento de los usuarios y que entiendan o releven el sistema producto, que propongan un sistema producto nuevo. Léase estaciones, ¿cómo se llaman? Bueno, sistemas de cables y torres de cableado de estos vehículos y situaciones como podría llegar a ser, ¿por qué no?, aplicaciones vinculadas al transporte público en términos de productos digitales. El objetivo es este. La idea de identificar variables del proyecto. Para esto, yo les propongo a los estudiantes una publicación muy práctica que hizo el INTI hace unos años, que se llama 6 escenarios para pensar el producto, como mera guía para empezar a plantear sus variables de proyecto y poder organizar la investigación. A partir de ahí ellos determinan sus propias variables. Quizás cada proyecto tenga, no sé, en términos de análisis, puedan subdividir o particionar más esas variables y generar sus propios escenarios de análisis y de acción a posteriori. Entender normativas y componentes duros del proyecto y armar un mapa de proyecto que sirva para comprender todo lo que van analizando. El famoso herramientas que usaríamos acá es sobre todo un laburo de campo, poder relevar mediante videos, fotografías, entender el adentro y el afuera de lo que sea transporte público y una instancia de debate fuerte en el aula. Creo que esta es la instancia donde el debate es muy interesante y las comparativas, sobre todo para que identifiquen posibles escenarios que a algún grupo o a otro grupo le sobra o le falta dentro de su análisis y que podrían ser de interés para lo que están haciendo. Y bueno, y el famoso text research, o googlear un poco de qué se trata el tema. Me olvidé agregarlo en este listado. Puede ser también un momento interesante para convocar algunos expertos o conocedores del tema, no sé si expertos, y no que no estén estrictamente vinculados con el diseño del producto. He llevado adelante algún trabajo en donde de pronto trajimos a un experto en trenes y la bajada que hizo terminó condicionando demasiado los proyectos en la etapa inicial. Ahora, con este tema particular de los tranvías, convoqué al tuitero que hizo ese tuit de los tranvías franceses, estudioso del urbanismo, un diseñador del paisaje que se dedica al urbanismo, y nada, y empezó a tirar data que era como más jugosa para la hora de tirar conceptos o de regenerar el pensamiento de qué es un tranvía en una ciudad, cuáles son los beneficios, contó antecedentes de otras ciudades que quizás más desde la experiencia de uso, o sea, me parece como más rico eso que traer un experto en diseño de piezas ferroviarias, ¿no? Es como, o de colectivos. Pienso que ese tipo de charlas son mejores hacia el final del trabajo, más a modo de moraleja, bueno, todo lo que hicieron es también trabajo profesional, no estamos
tan lejos de eso. Estos son algunos ejemplos de esta etapa de investigación del trabajo que se hizo esto en el 2020, en FADU, en donde, bueno, estos mapas que se generaron, en ese momento lo hacíamos todo virtual, entonces era mucho más fácil visualizarlos en ese entorno. Es un gran aliado para esta etapa, el mundo del tablero digital, y nos permite también trabajar mucho, aprovechar esos momentos de virtualidad mucho mejor, aunque siempre está bueno tener alguna instancia en el aula para esta etapa del trabajo. Como verán, bueno, este grupo, el que está acá abajo, hizo como una traspolación bastante interesante, que varios les hicieron, que es la traspolación obvia de la evolución del tranvía en los colectivos, y ellos se habían basado en el 34 porque les habíamos propuesto que encuentren posibles rutas para los nuevos tranvías que estábamos implantando. El 34 es un colectivo que va de este a oeste en toda la ciudad sobre lo que era el Metrobús, que originalmente iba a ser un tranvía y no fue un tranvía, pero bueno, ellos proponían reemplazar volver a poner un tranvía en esa ruta. ¿Voy bien de tiempo? Faltan 5. ¿Faltan 5? Uy, bueno, rápido. Planificación estratégica en base a los escenarios que venían analizando, poder trabajar en la detección de problemas y oportunidades y en la conceptualización de esos problemas y oportunidades que detectaron. Establecer un listado de requisitos y condicionantes, o sea, armar el programa de diseño previo y a partir de ahí establecer objetivos y estrategias para el proyecto puntualmente. Acá funciona muy bien, o a mí me funciona muy bien, y me parece una instancia ideal para empezar a trabajar esto, ¿no? De qué es el problema, qué es una oportunidad, cómo lo identifico, qué es un objetivo, y podemos pasar horas charlando sobre un objetivo de un trabajo y debatiendo en torno a si es un objetivo, es una estrategia, es un requisito, y bueno, que en general termino yo proponiendo que es una cuestión de perspectiva, de dónde se paran ellos en el proyecto y hacia dónde quieren ir, y entonces se empiezan a acomodar algo que en un principio podría haber sido una estrategia, si me corro un poquito puede ser una propuesta o viceversa. Y también me parece importante que en esta instancia ellos establezcan sus intenciones para el proyecto, que va como en paralelo al planeamiento estratégico, porque a veces eso genera como mala vibra en torno al trabajo práctico y nada, proponerles de qué tenés ganas de hacer con un tranvía, a veces destraba algunas cuestiones y ayuda a que el trabajo fluya. Tiene más que ver con una dinámica de taller o sí, más universitaria que otra cosa, y que ellos vayan trabajando un poco más como su proyecto. Aquí hay algunas láminas de esta etapa. Me ha funcionado muy bien, no es lo ideal, pero sí ha funcionado muy bien esto de ordenar el proyecto en escenarios, problemas, oportunidades detectadas, objetivos, estrategias, y partiéndolo así con cuadro sinóptico, sobre todo para visualizar esta idea de que una estrategia puede ayudar a taclear 2 o 3 objetivos al mismo tiempo y entender por qué un plan estratégico es importante tenerlo escrito y visualizado antes de empezar el proyecto. Bueno, tema de propuestas. Ahí entramos en un trabajo práctico más clásico, 3 propuestas 3, pieza por pieza, un barrido exhaustivo, diferentes tipos de layout según lo que propongan. Hay algo que también me divierte de este trabajo y que tiene un poco que ver con la componente semántica, o tiene que ver con la parte más conceptual del proyecto, que es que los estudiantes elijan por dónde arrancan, ¿sí? Si su proyecto o su investigación o su concepto arranca por el interior, por mejorar la experiencia interior, bueno, que arranquen diseñando o proponiendo el interior. Si por el contrario, detectaron algo que hace que lo que llama la atención del proyecto es
la parte exterior del tranvía, que arranca por el exterior. Y después, en las sucesivas clases, van intercambiando. Quien arrancó por el exterior, a la siguiente clase hace el interior, y quien arrancó por el interior, a la siguiente clase hace el exterior. Me parece que también los ayuda a posicionar su proyecto. Hay algo en esta también que me parece importante en cada una de las, tanto interior como exterior, detectar el gesto o la pieza clave del sistema en torno a la cual gira la propuesta general, para después también, por ejemplo, abordar la maqueta o el estudio más profundo de esa pieza. Claramente un tranvía se desarrolla en mucho más tiempo que un cuatrimestre, entonces elegir una pieza en torno a la cual va a girar el proyecto puede ayudarnos a empezar a ver sobre todo lo que viene en la etapa de desarrollo. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. Estos son proyectos que arrancaron por el interior y estos son los proyectos que arrancaron por el exterior. Ahí está el tranvía 12 en su primera propuesta, que no parezca. En relación a esto de la pieza o el componente principal o eje del proyecto, o el favorito inclusive podría ser, trabajar en cuanto a cuestiones vinculadas a la materialidad de la tecnología y empezar a trabajar en el subítem del microdiseño sí, microdiseño, terminar de pulir y entender los componentes del sistema producto en general y sus relaciones en la etapa de desarrollo. Y acá hay algo que aparece que, más allá de lo que vengo contando y que podría explayarme un poco más, algo que es fundamental en la etapa de desarrollo, que a veces en la etapa de planeamiento es estratégico por la cantidad de cosas que implica un producto de este tipo, no se establecen estrategias productivas que sean disparadores, y acá se refuerzan. Si no estaban, bueno, ahora sí tienen que estar, se aplican esas estrategias productivas, pueden ser algo convencional, o en algunos casos podría ser algo no convencional, pero sí entender cómo integrar la dimensión productiva al desarrollo del producto. Bueno, en la medida de lo posible, insisto que también esto tiene que ver con uno de los ejes que está bueno para este trabajo, que es la relación con los usuarios, poder hacer maquetas a escala, por ejemplo, de una pieza fundamental en este tipo de cosas, como las butacas o los asientos, podría ser una instancia interesante para empezar a hacer pruebas de uso y entender también tecnologías productivas y pruebas de materiales en el caso de que quieran o deban hacerlo. Y después me parece que la instancia final, la de cierre de proyecto, a mí me resulta muy interesante proponerles como una revisión del plan estratégico, desde dónde partieron y a dónde llegaron, y contar el proyecto. ¿Sí? Estamos en 22 minutos. Perdón, contar el proyecto, nada. Esto incluye alguna elaboración sobre el trayecto del proyecto y reelaborar el discurso que tienen en torno. Acá algunas entregas finales de ese mismo trabajo. 4 reflexiones que dejo que me parecen interesantes de este trabajo. Por un lado, la gestión del proyecto, que aprendan a hacer eso como aprendizaje paralelo y en segundo plano, la gestión de recursos y tiempos, y a la hora de conformar equipos, que piensen cómo conforman los equipos. ¿Sí? En ese sentido, me parece que está bueno que en diseño 3 y terminando diseño 3 empiecen a tomar un posicionamiento como diseñadores, si están más del lado de la gestión, más del lado de la propuesta, más del lado del desarrollo tecnológico, la investigación, ¿no? Es un buen momento para ir forjando esos perfiles, y que sirven estos trabajos también para aprender de los compañeros, desarrollar nuevas habilidades y saber dónde están los límites. Como les decía, también me parece muy interesante, sobre todo para diseño 3, el hecho de poner cajas a los proyectos, establecer cuestiones duras que tienen cada vez más parecido con la realidad, ¿no? Como restricciones normativas o
podés hacerlo con este chasis y nada más que con este chasis, para que ejerciten un poquito esa cuestión profesional. Y bueno, como les decía, esto de abordar otras situaciones más allá del diseño del producto que terminan influyendo en el diseño del producto. Y algo que a mí me da vueltas hace un tiempo ya y que me parece que es un lugar donde nos tenemos que empezar a meter más formalmente desde las universidades, que tiene que ver con el producto expandido y los productos intangibles o productos digitales, que más allá de las cuestiones técnicas específicas de esa industria, lo que tiene muy interesante es que rápidamente uno puede establecer vínculo con el usuario y testear y relevar información de usuario que después podría ser aplicada a otro tipo de productos físicos y sería una buena oportunidad para laburar sobre esos temas también, ¿no? Que siempre nos quedan como medio colgando en las cursadas porque nuestros estudiantes no siempre están 100% abocados a la facultad y sobre todo también porque el cursar en el turno vespertino genera que no podamos hacer ciertas visitas o ciertas aproximaciones desde la facultad, ¿no? Entonces, encontrar estos espacios para el vínculo con usuarios y con industria sea más cercano. Muchas gracias. Y hasta acá llegué. Esperen que los vuelvo a poner, dejo de compartir. Los vuelvo a poner. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por la exposición. Gracias a ustedes. Pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere empezar? Yo tengo una referida a Javier, en las 15, 20 clases que planteás, ¿evaluaste evaluar? O sea, si harías una evaluación, ¿por qué la harías y qué evaluarías? Y te agrego una segunda pregunta antes que se me vaya. ¿Cuántos grupos recomendarías manejar por jefe de trabajo práctico? Bueno, esa... la segunda pregunta, estoy pensando, sí, a ver, creo que un número interesante está rondando según la cantidad de alumnos y la cantidad de jefes de trabajos prácticos y la dinámica del taller, pero creo que no menos de 6 y no más de 10 por jefe de trabajo práctico. ¿Sí? Más de 10 se empieza a complicar mucho y cuesta, son proyectos realmente complejos para hacerle un seguimiento estrecho a cada grupo. Menos de 6 hasta puede llegar a ser aburrido el intercambio, ¿no? Se pierde mucho volumen de trabajo en esa situación. Con respecto a la evaluación por etapas, sí, me parece como fundamental, se pueden establecer dos situaciones de evaluación. Me parece que la primera, y sobre todo insisto en este último trabajo práctico, que es de una cursada de diseño 3, se pueden establecer herramientas de autoevaluación, ¿sí? que puedan ellos evaluar, y a su vez sobre eso hacer una evaluación desde el equipo docente para dar evoluciones y ahí bien usado el término, corregir trayectos. Creo que la instancia de cierre de investigación y planificación estratégica es el momento de hacer la evaluación. Después, la cosa se desenvuelve tan rápido que es muy difícil establecer un corte para decir, bueno, acá evaluamos, ¿no? La planificación estratégica presentada como entrega sí permite hacer por lo menos una evaluación de niveles y poder hacer una evolución ahí en cuanto a contenidos. Bien, gracias. Perdón, y una cosa más que ahí juega un buen partido, el tema de diseñar un poco cómo va a ser esa entrega de evaluación. Obviamente creo que sobre las clases y en el debate de la planificación estratégica, esas 2, 3 clases que uno tiene para debatir eso en el aula, es conveniente hacer notas porque después
evaluar 10 proyectos con quizás 10 estrategias cada uno se torna un poco pesado para el equipo. Pero sí poder después establecer mínimos y máximos, ¿no? De decir, bueno, si tiene una estrategia por escenario, 2 estrategias por escenario, si logra vincularlas entre sí, punto extra. Si no logra, me parece que está a nivel, pero o en un nivel medio, o sería mi objetivo para con ese trabajo. Pero si logra hacer estos vínculos, punto extra, o sea, está por encima del nivel. Se me superponen las definiciones, ¿no? Pero me doy por respondido, Javier. bueno, listo, listo, gracias. Una que no te entendí. ¿Eran 6 alumnos o 6 grupos? 6 grupos, 6 equipos, 6 proyectos. Sí. Equipos de 3, ¿no? Bien, yo voy a hacer una pregunta de índole más pedagógico, así en una instancia de taller, de esas tan típicas de nuestras clases, frente a una comisión, en una instancia por ahí de exposición de los proyectos, como una enchinchada, aparece un estudiante o un grupo de estudiantes que proponen, por ejemplo, una estrategia, en el caso de que estén en esa instancia, que vos crees que hay un desacierto en el planteo o que no está fundamentada en la investigación. ¿Cómo le transmitirías a los estudiantes eso que vos opinás, digamos, o que para vos, digamos, hay un error o una situación desacertada? Creo que la primera instancia es preguntar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta que ellos encuentren dónde está el desacierto, ¿sí? O dónde está el desacierto que veo yo, y quizás en ese por qué, ese desacierto termina siendo un acierto y me tuercen a mí mi opinión, ¿no? Es una instancia que a mí en general me preocupa bastante porque no me gusta terminar influenciando en los proyectos, en términos de a qué puerto llegan. Prefiero la reflexión, sobre todo, incluso si veo ese desacierto, tiene que ser algo como muy terrible, muy terrible para poder señalar un desacierto ahí, ¿sí? En general me gusta preguntar por qué y a veces esos por qué los dejo flotando para que ellos lo reflexionen o que les compañeros lo reflexionen, ¿no? Que haya un trabajo colectivo ahí y un trabajo comparativo. Si el desacierto es un requisito duro de los que llamamos cuantitativos, puedo llegar a marcarlo. O sea, che, no te pasa una silla de ruedas por ahí. Lo hemos hecho. No me parece que en este tipo de proyectos sea el eje del proyecto, ¿no? Un desacierto cuantitativo, de, che, ese asiento no tiene 45, tiene 38, te caes. Y sobre todo si ellos lo listaron eso. Y si no lo listaron, tiene 45, ponerlo en el programa de requisitos. O sea, tiene que tener 45 centímetros de ancho. Sobre todo porque, insisto, no me parece que sea el eje del trabajo. Si es algo que tiene que ver con el eje del trabajo, que puede ser con el planeamiento, con la estrategia que están planteando, con la investigación y que se contraigan con la investigación, lo hemos tenido esos casos, es mucho preguntar, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Y por qué al grupo que está exponiendo y por qué al resto de los grupos que están exponiendo? A veces lo que uno puede considerar un desacierto termina siendo como ok. Nada, reformulemos la presentación, quizás termina siendo la conclusión de eso. Fíjense que están diciendo otra cosa. Pero sobre todo eso, me parece como fundamental no intervenir en el curso del trabajo, del proyecto, con una opinión que está formateada con 20 años de experiencia en diseño y dejarlos que ellos hagan su propia experiencia me parece también importante.
Estamos en tiempo. No sé si alguien más quiere. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte estoy. ¿Listo? Ok. Muchas gracias a ustedes y nada, nos estamos viendo. Gracias, Javier, por tu Dale. presentación. Muchas gracias.